RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Raúl Yaco Ruiz Sánchez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Yaco, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable por atender esta comunicación. Igualmente, José, un gusto en saludarlo y bueno, a disposición de usted y su amable teleaudiencia para lo que gusten preguntar y comentar. Bien, a través de un comunicado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha hecho un llamado urgente para que el gobierno haga primar el Estado de Derecho frente a la situación de violencia que se viene generando contra operaciones mineras y también de hidrocarburos, ¿no?, en distintas regiones del país, ¿no? Lo sucedido hace unos días en Apumayo, en Ayacucho, es un hecho sin precedentes en el país, ¿no? La paralización de Antamina, ¿no?, uno de los principales proyectos cupríferos no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Las recientes amenazas, ¿no?, en la estación número 5 en Loreto, ¿no?, donde opera el oleoducto norperuano, ¿no? Y a ello, ustedes también puntualizan, se suman una serie de toma de operaciones de carreteras, tanto en Ollón, en Chumbivilcas, en Espinar, en el caso del norte del país, en Ancash específicamente, donde opera Antaminas, y también hay movilizaciones permanentes en Pasco y en Puno, ¿no? ¿Cómo están analizando esta situación, ¿no? Y de qué manera el gobierno, desde esa perspectiva, tiene que actuar para hacer primar el principio de autoridad, ¿no? Sí, en realidad lo vemos con gran preocupación porque para nosotros poder desarrollar las actividades del sector minero y de hidrocarburos, pues obviamente se necesita trabajar en un ambiente de tranquilidad, de paz, ¿no? Y como ha hecho usted una enumeración muy prolija, se ve que esto está ocurriendo en distintas zonas del país y eso genera ciertamente una preocupación de ver cómo algo se está expandiendo y no es controlado, ¿no? Y por control quiero decir que hay formas de evitar que estas cosas crezcan y se genere una situación delicada en el país, como lo que ha pasado tan lamentable en Apumayo, ¿no? Y bueno, en Antamina también, porque ahí estamos, si bien la compañía minera ha tenido la precaución de de tener sus operaciones, de pararlas, lo cual es una decisión durísima para una empresa. Dejar de producir es realmente es casi un último recurso, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, ellos evaluaron el clima que se está viviendo en el país y sobre esa base decidieron detener sus operaciones para cuidar a su personal y cuidar también a la población de las zonas cercanas al proyecto, porque pues pueden estar expuestas a actos de violencia que acaben afectando a la población o afectando la propiedad privada de esa población o de la empresa en este caso, ¿no? Ahora, ustedes en el comunicado mencionan un tema que conviene enfatizarlo, ¿no? El argumento que se está esgrimiendo son medidas restrictivas para la minería en las llamadas cabeceras de cuenca, ¿no? Y ustedes señalan que se desconoce que estos espacios ya tienen un régimen especial de protección, ¿no?, dado en la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación, ¿no?, entendiendo que hay una norma, entendiendo que hay un marco legal, ¿no?, y que esto sirve exactamente para no solamente desinformar, sino manipular, que es lo más grave? Sí, yo creo que hay dos cosas acá. Hay una preocupación sincera de una parte de la población. Y esa preocupación sincera se aclara, se soluciona con diálogo. Efectivamente, hay una cantidad, digamos, de normatividad que las compañías mineras siguen y que cumplen con ello para poder llevar adelante sus actividades. Estas operaciones son supervisadas por OEFA y Ocinermin, ¿no? Y créanme que no son supervisores laxos, al contrario, son muy estrictos, ¿no? Entonces, en realidad, las compañías cumplen con los procedimientos, cumplen con la regulación y claro, si hay una preocupación de la población, lo lógico es conversar, aclararlo, ¿no? Que se tomen, digamos, pruebas, muestras, en fin,
que se hagan los análisis que correspondan para que la gente esté tranquila. El problema está en que en algunos casos no aparece la autoridad que ayudaría a que este proceso fluya, sino más bien se hace presente cuando ya se encuentra en la zona en una situación de conflicto. Y cuando uno tiene una turba a la puerta de una operación minera, en realidad ya es el peor momento, ya es algo que se ha salido, digamos, de lo que se podría haber hecho para controlarlo, para poco a poco, pues, quitar todo lo que aumente la presión, ¿no? Y genere un fastidio muy grande en la población. Se puede ir trabajando previo a llegar a una situación de conflicto. Incluso la situación de conflicto se puede prever porque los conflictos no ocurren de un momento a otro. Los conflictos y particularmente las acciones de violencia se dan, se preparan. Lo voy a decir de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si hay que movilizar gente, pues se alquilan ómnibus. Y la policía tiene herramientas para poder rápidamente ir detectando que algo raro está pasando en una zona y que por lo tanto requiere una acción preventiva, ¿no? Entonces, esa digamos, mirada, pues evidentemente en algunos casos como el de Apumayo no se ha tenido y bueno, ya vimos las consecuencias. En el caso de Antamina, que se está dando un bloqueo a aproximadamente 50 kilómetros de la mina. De nuevo, 50 kilómetros de la mina. Entonces, no estamos hablando de algo que afecte directamente a la población, por ejemplo, un tema de contaminación y demás. Es un reclamo que está haciendo el nuevo presidente de la comunidad, que forma parte de una comunidad de 29 comunidades con las cuales Antamina tiene tratos directos y que no han tenido, a 28 de ellas, ningún tipo de dificultad desde que empezó la mina. O sea, hace más de 20 años. Antamina cumplió recientemente 20 años y está desarrollando planes para seguir operando 20 años más, ¿no? Entonces, es una operación muy, muy sana, muy, muy cuidadosa de la relación con digamos, las poblaciones del área de influencia, con estándares ambientales altísimos, y por lo tanto, ver que una operación con esa calidad de producción, con ese equipo gerencial y trabajadores, por ahí aproximadamente 6.000 trabajadores en la operación, pues que tenga que detener sus actividades es penoso, ¿no? Es lamentable, y además es una decisión muy dura que ha tomado la compañía en este caso. Ahora, ¿qué efectos puede tener, señor Yacot, toda esta situación que se viene registrando de manera recurrente en el país, ¿no? Hace unos días conversaba con un analista, un observador en estos temas de conflictividad social y nos da unas cifras que en realidad solamente en el Perú podemos exhibirlas, ¿no? ¿Cómo es que un proyecto como MG Las Bambas, que opera en Apurímac, de su operación en el año 2016, en lo que va de el tiempo de operación, haya tenido una paralización de 365 días, un año de paralización, ¿no? Pero no solamente eso, sino a lo largo del corredor minero del sur, que lo conoce, también, ¿no? Se está dando de manera sistemática, pero ahora ya no solamente estamos mirando eso, estamos mirando lo que ocurre en el norte del país, en la zona altoandina del país, ¿no? ¿Qué efecto puede tener en la economía en el país? Se lo digo mirando dentro de un terreno de la reflexión, ¿no? No un terreno de alertar a la población, sino cómo es que los peruanos tenemos que reflexionar frente a los eventuales riesgos que podemos correr. Sí, hay yo diría dos grandes efectos de la situación actual desde el punto de vista económico. Un efecto directo es que si sumamos el cobre, por ejemplo, que se produce en el corredor minero, más la producción de Antamina, estamos hablando de un poco más de 60% de la producción de cobre del Perú. O sea, la exportación de cobre que está en riesgo es más o menos un 60% de la exportación de cobre, y cobre es el principal producto de exportación del Perú. Son más o menos 12.500 millones de dólares
anuales que están siendo afectados. Esto es como el 20% de las exportaciones de todo el país. El gran problema es que, bueno, hemos visto lo que ha pasado con el dólar en las últimas semanas. Si se corta la oferta de dólares que viene a través de las ventas de nuestros metales al exterior, pues eso va a la corta o a la larga a empezar a afectar el precio del dólar, ¿no? Ese sería un efecto directo sobre la población y sobre los consumidores peruanos. En segundo lugar, el otro efecto es más para los inversionistas. Los inversionistas que tienen proyectos en el Perú, y no solamente mineros, sino de todo tipo, dicen, yo me meto en este proyecto, pónganse ustedes que es un proyecto agrícola, no minero. Y la preocupación de ver que se generan situaciones de conflicto y no son atendidas adecuadamente, genera pues una preocupación en estos inversionistas, y en muchos casos habrá más de uno que dice, bueno, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo evoluciona esto antes de decidir, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, el paro de Antamina ha salido en la primera plana de los principales canales que siguen los inversionistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Antamina, junto con Toquepala y Chinalco, perdón, Antamina con Las Bambas y Toquepala, forman parte de las 10 minas más grandes de cobre del mundo. Entonces, estamos hablando de una de las 3 minas de Perú que está comprometida en esto, y eso llama la atención a nivel mundial, ¿no? Entonces, son elementos que afectan el clima de inversiones que debe tener el país, y que de alguna forma contradicen pues lo que el gobierno ha estado tratando de hacer, que es atraer nuevos inversionistas al Perú, ¿no? El presidente viajó a Estados Unidos y a México y tuvo discursos pues promoviendo la inversión privada en nuestro país. Y claro, este tipo de situaciones lo que hacen es afectar eso, ¿no? Entonces se está afectando algo que yo entiendo es una preocupación y un interés del presidente, ¿no? Usted acaba de señalar algo muy importante, ¿no? O sea, cómo es que un país logra la credibilidad, ¿no? Y no solamente la credibilidad se pierde por el tema de la conflictividad social, por el tema del ruido político, ¿no? Sino también por cómo actúan los agentes políticos, ¿no? ¿Por qué le digo esto, no? Usted señalaba que los grandes inversionistas siempre miran con atención a dónde pueden llegar con sus inversiones. Nosotros en el Perú hemos sido un país predictible. En las últimas 2 décadas creo que esa ha sido la principal fortaleza que hemos tenido en el país, ¿no? Todos los inversionistas decían, en el Perú se puede invertir porque hay seguridad jurídica, ¿no? Hay un respeto al marco jurídico. Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, ¿no? Aníbal Torres Vázquez, ¿no? De poner en duda el accionar, ¿no? De inversionistas de clase mundial, porque hay que decirlo así con un nombre propio, ¿no? Entonces, ¿cómo es recibido por la comunidad internacional? Usted que de una otra manera siempre tiene un relacionamiento justamente mirando de cerca el horizonte Perú. Yo quisiera decir algo acá. Yo creo que el ministro ha hecho una cosa muy buena al rectificarse. Pienso que eso ha sido un punto muy bueno, dice mucho de su calidad como persona y como profesional, porque en realidad sí la declaración era poco afortunada, ya que los socios de Antamina son pues compañías de clase mundial, como usted decía, y que además de eso tienen en sus países de origen legislación que justamente pues genera penas gravísimas para quienes pudieran estar interviniendo en temas políticos en nuestro país. Entonces, bueno, yo particularmente le hice conocer nuestra preocupación sobre sus comentarios al ministro y he visto con gran satisfacción y reconocimiento a él como persona por la rectificación, ¿no? Entonces, quisiera que ese es un tema que para mí ya deberíamos dejarlo en el pasado, habiendo habido una explicación y rectificación del tema.
Y finalmente, señor Yacot, este es un problema que ciertamente se ve por unidades productivas, ¿no? Por proyectos, pero ustedes representan a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? ¿Hay previsto una reunión en lo inmediato con el ministro de Energía y Minas, con el propio ministro de Economía y Finanzas o con otros representantes del Ejecutivo? Sí, en realidad nosotros siempre estamos dispuestos a conversar con las autoridades. En este caso estamos pidiendo una cita con el ministro de Energía y Minas para conversar de manera general. Va a ser la oportunidad para conocerlo porque todavía no se ha dado esa posibilidad. Pero lo vemos con mucho interés porque evidentemente tenemos que trabajar todos juntos. Y si me permite un pequeño comentario, señor Hernández, en realidad es muy importante entender que en este momento en que el país está postrado económicamente, acá tenemos un sector económico que podría ser el gran motor que saque al país de la recesión, ¿no? O sea, las señales a nivel internacional están ahí muy claras. Los precios de los metales son buenos, son realmente atractivos y el Perú tiene una cartera de proyectos muy interesante por delante. Solo como referencia, en la última década se han invertido $60.000 millones en proyectos mineros en el Perú. Esto nos permitió pasar del tercer puesto en cobre al segundo puesto a nivel mundial. Pasamos a China, entramos, digamos, no estamos todavía pisándole los talones a Chile, pero nos vamos acercando. Hay por delante 56.000 proyectos, millones de dólares en proyectos que pueden ser una locomotora de crecimiento porque estos proyectos con estos precios van a poder ser financiados por el sistema financiero internacional que ve lo mismo que nosotros, que estos precios tienen una buena perspectiva de durar. Entonces, tenemos el incentivo de una rentabilidad para los próximos años, para el desarrollo de los distintos metales que produce el Perú. Y en segundo lugar, este es un país que tiene una raíz minera muy, muy importante. La población, los profesionales, todos tienen una idea clara de cómo es el sector minero, como no estamos hablando de algo nuevo. Hay un montón de profesionales que saben trabajar dentro de la minería y entonces tenemos también una gran oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo. Y quiero dar una referencia. Hoy día hay un poco menos de 2 millones de familias que dependen directamente directa o indirectamente de la minería. Con estos nuevos proyectos que estoy comentando, podríamos agregar 800.000 puestos de trabajo, ¿no? En total, dentro del país. Entonces, no solamente son los puestos de trabajo, sino que además, pues con una remuneración apropiada, con condiciones de trabajo dignas y absolutamente formales, ¿no? Es una palanca para el desarrollo. Entonces, digamos que mi reflexión final es, acá tenemos una gran herramienta, una gran oportunidad para que el país salga de la situación económica tan lamentable en la que nos encontramos y a partir de eso podamos seguir creciendo y desarrollándonos, que es uno de los compromisos de nuestro sector con el Perú. Señor Raúl Yacot, como siempre ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.